Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Fernanda, buenos días. Eliezer, buenos días. Me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias, Fernando. Fernanda, perdón. Buenos días, Lick. Buenos días a todos los que ya estamos. Este es un día muy especial. Es un día martes 27 de septiembre. Es el día que el Señor formó. Y gracias a Dios estamos a este lado del mundo, de la vida. Bueno, eh, para este día, pues, tenemos un nuevo tema que es el de aminas. Y recordarles que hoy en la tarde a la 1 tenemos un examen corto teórico de aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Acá en el aula 26 de la facultad. Y también esta semana, este jueves, tenemos la práctica número 5, ya se las colocamos ahí en el grupo, tanto el PDF como el video. Así es que el día jueves, pues de 7 de la mañana, lo que les corresponde, y a las 9 el otro grupo que le corresponde, y lógicamente el viernes, solamente indicándoles que para la próxima semana tenemos ya los segundos parciales. Esto va rapidísimo el tiempo. Así es que a mí me gusta dar anuncios. Ustedes estaría bueno para dar anuncios y todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir a lo que me han puesto y vamos a considerar el tema de aminas. Tema de aminas. Buenas, Fernanda. Vamos a compartir el tema de aminas. Es un tema, ya van a ver ustedes que esta familia es bien importante. Por ejemplo, aquellos que quieren psiquiatría y un montón de fármacos que andan por este lado de las aminas. Así es que es un tema importante, ya vamos a ver luego, me estoy adelantando ahí. Ahí estoy yo, ¿verdad? El Lic Salvador Flores, etcétera, etcétera. Ahí lo de siempre, que les he dicho que esta asignatura tiene casi como un modelo. Empezamos definiendo las características, la clasificación, nomenclatura, propiedades físicas y químicas y cómo prepararlas. Así es que prácticamente eso hemos traído durante todo el ciclo desde alcanos. Empezamos a ver y lleva una secuencia es una de las cosas por las cuales me gusta esta asignatura. Va bien direccional. El tema que tenemos ahora son las aminas con N. Y esta familia de compuestos son derivados del amoníaco. Y ese de ahí provienen debido a la sustitución de los hidrógenos por el amoníaco por radicales alquilo. Ya vamos a ver una reacción en la cual precisamente a partir del amoníaco empezamos a tener las aminas. Derivan del amoníaco y acá está el amoníaco en una forma desarrolladita, la fórmula. El nitrógeno tiene 5 electrones, 3 para compartir con el hidrógeno y 2 pares que prácticamente definen a esta familia como bases de Lewis. Entonces, par de electrones
Y este es el amoníaco, como repito, en su forma desarrollada. Entonces, derivan del amoníaco. Y atención a esto, el grupo funcional es el NH2, llamado amino. Dos cosas, derivan del amoníaco y grupo funcional NH2, que es el grupo amino. Y aquí tenemos a lo cual se unen, o lo cual sustituye a los hidrógenos, estos radicales, que pueden ver aquí como les estoy señalando, radicales, por ejemplo aquí el metilo, el etilo, el propilo, que sustituyen a los hidrógenos que están precisamente aquí en el amoníaco. Entonces, esos radicales pueden ser alquilos o arilos. Ya vimos acá los alquilos, que pueden ser metil, etil, propil, butil, isobutil, todos los radicales, o el arilo. El arilo es cuando, vean acá que estoy señalando, el benceno ha perdido o fenilo, cuando ha perdido un hidrógeno y queda como fenilo. Y acá tenemos, recuerdan ustedes cuando veíamos los hidrocarburos aromáticos, el benceno tiene 6 hidrógenos. Acá está la pérdida de ese hidrógeno. Podemos representarlo de esta manera o aire. Entonces, sería eso para una clasificación que luego vamos a ver. Y ahí empezamos a clasificar tal como les había planteado que ya hay una estructura en cuanto al contenido de las familias que hemos estado estudiando. Las aminas alifáticas o alquílicas, en los cuales precisamente los radicales son estos: CH3, C2H5, C3H7. Y de una vez nos vamos a dar ahí cómo nombrarlas. Esto es lo más sencillo que puede haber. Digo yo, una vez un alumno me dijo, cuando usted estudiaba, me dijo, así decías también. Ahí, pues, me puse a pensar, ¿verdad? Y lo que pasa es que yo estudiaba con compañeros que veía que eran listos para, ahí me les metía, ¿verdad? Y todo eso, y ahí aprendía de ellos. Entonces a este radical se llama metil. Entonces para nombrarlo se llama metilamina. Metilamina. Pero también lo podemos nombrar como amino metano. Pudiéramos darle ese nombre. ¿Cómo se llamaría este nombre acá de esta familia? Quiero oírles. Va a ser que esté hablando al dulce sueño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría este? Están en clase, ¿verdad? Sí, sería etilamina. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría este? Vamos a oír. Metilamina. Ania, Kenny, Brenda, Rodrigo. Correcto, Fernanda. Gracias, hija. Etilamina. Y este luego, ¿cómo se llama, Fernanda? O algo otro ahí que nos pueda ayudar. Brian. Propilamina. ¿Sí? Ajá. Este de acá, ¿verdad? Propilamina. Este que estoy señalando. Ya pasamos ahora veamos este. Propilamina, correcto. Ahí estamos. Propilamina y aminopropano. Ahí andaba alguien. Fíjese que no me han hablado, no sé, voy a revisar si Sí, Lick, le hemos estoy hablado. con problemas de audio, si no, pues, no, está el, de veras, ¿no? Pues grítenme, para mí no hay problema que me griten, ¿verdad? Porque, no era en la casa que les digan que se callen, ¿verdad? Pero, ay, disculpen, oye.
Eh, hábleme ahí alguien, Brenda. Hola. Hoy sí, va. Vea que me dijeron hola, va. Sí, Lick. Ah, va, gracias, hija. Fernanda, ¿me oyes? ¿Sí? Fer. Sí. Ok, gracias, hija. Y por favor, grítenme ahí un poquito que me han dado un equipo ahí de algo sofisticado de audio ustedes. Bien, entonces estas aminas son alifáticas. Y si no, ahí escríbanme, ¿verdad? Y de las aromáticas, pues el representativo es este ARNH2. Entonces, este ARS6H5 puede ser así también como lo tengo. Ya les dije clases anteriores que por razones de redacción, pues opto por el AR y el C6H5. Puede ser el anillo aquí, el fenil. Y se llamaría, ¿cómo creen ustedes que se llamaría esta amina? ¿Cómo creen que se llamaría? ¿Sí? Cicloamina. ¿Cómo? Cicloamina. No, es como, recuerde que es el benceno. Benzilamina. Fenilamina. ¿Sí? Fenilamina o aminobenceno. Cualquiera de las dos formas lo podríamos nombrar, ¿verdad? Entonces aquí estamos atando dos puntos. La clasificación en alifáticas y aromáticas y la nomenclatura de una vez. Vamos a ver ahora otra clasificación por el número de radicales que posee. La clasificación por el número de radicales, es decir, cuántos aminos hay, cuántos etilos, cuántos fenilos. Entonces, por ejemplo, las primarias solo tiene un radical y atención a esto. Yo por lo menos así me aprendo las cosas usted. Por ejemplo, si yo vean aquí se sustituyó un hidrógeno por el radical metilo y el número de hidrógenos son 2 unidos a este nitrógeno. 2 hidrógenos unidos a nitrógeno y ahí veo que es una amina primaria. Y ya dijimos el nombre, ¿cuál es? De este. Metilamina. Metilamina. Metilamina, gracias. Ahora, veamos aquí, solo hay este es del radical, vean. Solo hay un grupo acá, un radical. ¿Cómo se llama este radical? Etilamida. Amina, perdón. Sí, etilamina o aminoetano. Y luego acá, Fenilamina. fenilamina. Gracias. Entonces, como vemos acá, solo hay un radical y 2 hidrógenos unidos al nitrógeno. Ahora veamos las secundarias. En las secundarias la característica es que se han sustituido 2 hidrógenos. Por eso aparece aquí los 2 radicales. Y aquí les puse esta formulita. CH3, NH, CH3. Es esto mismo. Y solamente un hidrógeno. Entonces ahí identificamos una amina secundaria porque el nitrógeno solamente tiene un hidrógeno y 2 radicales. ¿Cómo llamaríamos a esto que tiene 2 grupos metilos? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Sí? 2 metilos. ¿Cómo se llamaría esto? Dimetilamina. Dimetilamina, correcto. Luego tenemos acá la misma historia. Vean ustedes un radical y el otro radical y solamente un hidrógeno. Eso nos identifica una amina secundaria. ¿Cómo le llamaríamos por orden alfabético? ¿Cómo se diría acá? ¿Sí? Este, Etil. Etil. etil, metil, Metil. amina. Sin temor, vea, hablemos, vea, no tengan pena. Y si vamos por el número de carbono, sería
Solamente tiene un carbono acá, metiletilamina. Luego sigamos acá. Primero nombraríamos etilpropilamina. Y acá, si vamos aquí por orden alfabético, ¿quién sería primero? ¿Metil o propil? El Metil. abecedario. Metil. ¿Ah? Metil. Metil. Propil, ¿verdad? Amina. Bueno, entonces esas serían las aminas secundarias. Las terciarias, vean ustedes aquí el nitrógeno ha sustituido, desplazado sus hidrógenos por radicales. Y aquí tengo dos grupos etilos y un grupo metilo. Bien, entonces esto sería dietil metilamina. Si vamos por orden alfabético. Y si vamos por el número de carbono, sería metil. Y en este caso, como hay dos grupos etilos, dietilamina. Y vean, aquí le coloqué 2. Hay dos grupos propilos y un grupo etilo. Aquí ve, está el 2. Sería en orden alfabético etil dipropilamina. Entonces, sería esa, ahí hemos visto la clasificación por alifáticas, aromáticas, por el número de radicales y luego también hemos visto la nomenclatura. Es bien sencilla la nomenclatura de esta familia de compuestos. Y ahí, pues, lo que acabamos de ver, la nomenclatura. Metilamina, etilamina. ¿Qué importancia de esta familia? Fíjate que aparentemente esta familia a veces como que está en el último tema de los grupos funcionales. Sin embargo, esta familia tiene una gran importancia. Ya vamos a ver. Ahí tengo aquí en la presentación hay un resumen de esto. Son bioreguladores. Ya vamos a ver qué son. Neurotransmisores, antidepresores, drogas y medicamentos o fármacos. O sea que es una familia bien importante en el área de ustedes. Repito, incluso mucho fármaco de que un médico lo prescribe con cuidado, ¿verdad? Y con receta, pues andan por esta familia de compuestos, muchos de ellos. Y vean ustedes aquí la importancia está dentro de los alcaloides, antibióticos, barbitúricos, tintes, drogas, proteínas. Aquí recuerden ustedes que las proteínas son obtenidas debido a partes de los aminoácidos, que será tema también que veremos en el próximo registro. Los aminoácidos formados por precisamente los péptidos, dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos y proteínas. Y ahí está la familia de las aminas en los aminoácidos anoréxicos. Y aquí está precisamente los aminoácidos y esta área también los anestésicos locales, ácidos nucleicos, colorantes, polímeros, etcétera, etcétera. Entonces esta familia, repito, pero como ustedes podrán ver, son medicamentos o fármacos bien que de cuidado, como repito, en la prescripción médica. Ahora ahí vienen algunas definiciones de todos estos nombres que habíamos puesto por acá, bioreguladores, neurotransmisores, etcétera. Entonces, para ustedes esta área punto es bien. En fármaco tocan estos temas ya en una forma ya más, dijéramos, detallada y ya ustedes entienden de que van entrando a su carrera. Nosotros les damos las bases. Entonces tenemos aquí los bioreguladores, la característica de ellos, como su nombre lo indica,
aumentan o inhiben un proceso biológico. Los alcaloides, vean ahí de entradita la definición. Sustancias orgánicas nitrogenadas. Y lógicamente si está el nitrógeno con propiedades básicas. Imagínense dentro de ellos, imagínense que la morfina, la cafeína, por cierto, ya que estamos hablando de nombres, morfina, cafeína, nicotina, todo terminado en ina. Entonces, algunos presentan estimulantes como la cafeína, ¿verdad? Entonces ahí con mucho cuidado y son algunos tienen efectos depresores del sistema nervioso central como la morfina. Entonces, aquí pues ya son palabras mayores, ¿verdad? En base a su función. Los barbitúricos, que provienen del ácido barbitúrico. Y su actividad o su acción fisiológica, sedante, ¿verdad? Imagínense que va desde sedación hasta anestesia total o el otro extremo, euforia. Entonces, pues, son familias de compuestos que contienen nitrógeno, que contienen los grupos aminos. Son ansiolíticos. Imagínense acá estas áreas, hipnóticos y anticonvulsivos. O sea que esta familia de las aminas es bastante importante en el área farmacológica. Anoréxicos, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren reducir el apetito, pero cuidado, ¿verdad? Hay un desequilibrio y creo que ustedes conocen de personajes actuales, ¿verdad? Que con estos tratamientos, pues, como que se pasan, ¿verdad? Y hay problemas serios. La dopamina. Como ustedes ven, la terminación en ina. Funciones en el cerebro. Y acá el comportamiento y el conocimiento, la motricidad, motivación. Y tienen unos efectos, imagínense ustedes acá, la regulación de la producción de leche, el sueño. Algunos, pues, como que estuvieran dopaminados, ¿verdad? Que les da sueño bastante. No sé ustedes, ¿verdad? Otros el humor, ustedes, ¿verdad? Y otros quedan bastante atentos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, ahí tiene que ver mucho, como poníamos ahí, funciones en el cerebro. Y aquí tenemos toda esta información que, como repito, nosotros les damos bases. Imagínense ahí la dopamina, ¿verdad? Me llama la atención esto, ¿verdad? Controla los sentimientos, ¿verdad? Aquello de amor verdadero. Ay, hombre, ¿y esto quién lo puso? Amor obsesivo. O el otro va a disfrutar la vida. Enjoy the life. Entonces, como ven, está la dopamina, pues. Y yo puedo llegar hasta acá y los nombres a mí me preguntan qué es la dopamina. Es una mina. ¿Por qué? Por la terminación en ina, ¿verdad? Ustedes más adelante, pues en su carrera, van a conocer muchísimo más. Drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina. My God. La adrenalina, pura adrenalina, es una hormona y un neurotransmisor.
incrementa la frecuencia cardíaca y vean ustedes aquí, hay contracción de los vasos sanguíneos, pero dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o pérdida del sistema nervioso simpático. Creo que anotó ustedes todavía no han llevado a Nato, hasta el otro año la llevan. Entonces, como ven, aquí nos hemos metido en unas familias muy importantes que están. Yo por eso les he puesto esto, para que le vean que la química no es solo así, vea otra materia más que está en mi pensum y hay que pasar la fuerza. No, hombre. Muchos de los estudiantes que nosotros tuvimos, ya cuando van más adelante dicen, viera que me sirvió la química orgánica, viera que me sirvió algunos conceptos que nos dieron los docentes, cualquiera que haya sido de los que estuvimos en el staff acá de docentes del departamento. Bueno, y ahí tenemos la fórmula, se las he puesto para que vean los grupos aminos. La cafeína, que la tipificamos como un alcaloide. Estoy señalando aquí el nitrógeno, vea, como parte de las aminas. Está sustituido el hidrógeno del nitrógeno por radicales. Los anestésicos locales como la lidocaína. Esa es así local, vea. Pomaditas o algo así, la lidocaína. Tenemos los grupos aminos, que es lo que nos interesa de la familia de las aminas. Los antibióticos, penicilina, que está aquí, eritromicina, todos los antibióticos, vean, antibióticos de las generaciones que hay, diversas, vean, ahí encontramos los grupos amínicos, aquí los barbitúricos. Entonces, como ven ustedes, un panorama general. La dopamina que hablábamos ahí, ¿verdad? Imaginen la formulita, solo es un anillo bencénico con dos, dijéramos aquí, fenoles, ¿verdad? Y un grupo amino, pero los efectos que tiene la dopamina, la epinefrina, grupo amino, lo mismo, miren, dos fenoles, perdón, dos sustituyentes ahí formando un fenol, dos grupos OH. O sea, es importante. Y el triptófano, que es un aminoácido, la histamina, ¿verdad? Entonces, como vemos, ahí he colocado esa parte. Y ejemplos específicos. Las penicilinas, sus generaciones y todo eso. Procaína, efedrina, etcétera. Los antihistamínicos. Todo lo terminado en ina. Etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, esta familia es bien importante. Bien. Así es que estamos compartiendo temas un poco gruesos, ¿verdad? De familia de compuestos, de mucha importancia en el área de la farmacología. Y ahí está don Salvador Flores ahí. Vea cuando era joven ustedes que me tomaron esa foto ahí. Así es que veamos ahora las propiedades físicas. Como ven esta materia, por eso me gusta a mí esta materia, porque me ubico en la materia. Hay temas en la química general que no hay como continuidad, pues. Aquí sí, vamos. Características, definición, nomenclatura, clasificación, propiedades físicas, que es lo que estamos ahora. Y esta familia de compuestos son altamente polares. Tienen polaridad. Y estoy señalando los radicales positivos y los grupos amino negativos. Son polares. Ahora bien, presentan también puentes de hidrógeno. Las primarias y las secundarias. Ahora, fíjese que
aparece que las terciarias no. Ya vamos a explicar por qué no hay puentes de hidrógeno en las terciarias. Entonces, ubiquémonos acá, por favor. Esta es una amina primaria. Tiene este grupo CH3. Ahora bien, hay una clasificación que les dimos en los compuestos aromáticos, que habían grupos donadores de electrones y grupos atractores de electrones. Los donadores de electrones y los atractores de electrones. Los radicales, tanto alquilo como arilo, son donadores de electrones. Y fíjense ustedes que estos grupos donan electrones. Y imagínense ustedes que aquí este nitrógeno, él de hecho es cargado negativamente y todavía este le da electrones, pues lo carga. Entonces aquí hay puente de hidrógeno. Se puede. Porque recuerden, los puentes de hidrógeno son las uniones de hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno. Eso lo vimos en química general. Los puentes de hidrógeno son hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno. Ahora bien, sigamos. Las aminas secundarias, la misma historia. Pero las aminas terciarias, ¿por qué no presentan puentes de hidrógeno? Fíjese una cosa también, que los radicales alquilo, arilo, son voluminosos, o sea que son grandes y ocupan un espacio. Y las aminas terciarias, y atención aquí en este rollo, es bonito, miren, ¿por qué las aminas terciarias no forman puentes de hidrógeno? Porque engloban al nitrógeno, porque estos radicales son grandes y no le permiten al par de electrones acá ejercer su función de basicidad. Por esa razón, las aminas terciarias no tienen puentes de hidrógeno, porque no pueden aquí reaccionar. Entonces, prácticamente el puente de hidrógeno lo hallamos en primarias, secundarias. Y lo otro, y valga todavía más agregado, este nitrógeno no tiene hidrógenos y definitivamente no hay posibilidad de puentes de hidrógeno. Para más acabar la molécula, ¿verdad? Acá no tiene hidrógenos y aquí, por lo menos en la secundaria, había un hidrógeno. En la primaria habían 2 hidrógenos. Habían posibilidades de puentes de hidrógeno, pero las terciarias no hay. Ahora bien, presentan altos puntos de ebullición. Y lo que ya sabemos, a medida aumentando el número de carbonos, los puntos de ebullición aumentan. Así es que atención a esto, porque presentan puentes de hidrógeno, la presencia de la unión de nitrógeno e hidrógeno. Y en las secundarias aquí está el puente de hidrógeno, entre nitrógeno e hidrógeno. Pero en las terciarias no hay hidrógenos. Aquí el nitrógeno no está unido a hidrógenos. Entonces, pues, por lógica, no presentan puentes de hidrógeno. Hablando de solubilidad relativa en agua. Solubilidad relativa en agua. Les he venido manejando ese término solubilidad relativa en agua. A menor número de carbonos hay mayor solubilidad. Aumentando el número de carbonos, la solubilidad va disminuyendo. Entonces, tenemos 3 criterios ya vistos, polares, puentes de hidrógeno. En las primarias hay la unión nitrógeno-hidrógeno. En las secundarias hay unión nitrógeno-hidrógeno y en las terciarias no hay nitrógeno-hidrógeno. Altos puntos de ebullición, solubilidad relativa en agua, son tóxicas. Son tóxicas. O sea que estas sustancias tienen, dijéramos así, son sustancias tóxicas como prácticamente la mayoría de sustancias químicas. Y una característica bien importante que tenemos de esta familia es que cuando las estamos trabajando en el laboratorio y para saber nosotros, así como los ésteres,
que sabemos que se está formando un éster cuando se siente en el laboratorio un olor agradable. Las aminas, cuando las estamos trabajando para saber que se han formado, se detecta un olor a pescado. Entonces hay un olor a pescadito y esa es la característica o que hemos obtenido aminas. Entonces, atención a esto. Es una propiedad física detectable en las aminas. Vamos a ver ahora las propiedades químicas. Aquí recuerden que propiedades químicas es la forma como reaccionan las sustancias químicas frente a reactivos químicos. Y de entrada, las definimos como bases de Lewis. ¿Por qué las definimos como bases de Lewis? Lewis define una base, aquella sustancia que tiene pares de electrones o cargas negativas. Entonces, ya sabemos desde química general que los electrones tienen carga negativa. Entonces, toda sustancia, según Lewis, y según yo, y para mí es el concepto más amplio de ácidos y bases, una sustancia debe estar cargada negativamente, es una base de Lewis. Por ejemplo, todos los aniones. Los aniones son bases de Lewis. O sea, los aniones, recuerden ustedes que tienen carga negativa. Entonces, a las aminas las tipificamos como bases de Lewis. Todo donde hay nitrógeno prácticamente tiene carga negativa y son bases de Lewis. Ahora bien, las aminas, entonces, un punto bien importante es esto, bases de Lewis. Incluso esta es una buena preguntita de examen, vean, categorizándolos dentro de ácidos y bases. Ahora, la reacción con ácidos nos va a generar sales. De hecho, las aminas son básicas y al reaccionar con un ácido, pues, nos va a generar sales. Entonces, tenemos acá el par de electrones que he señalado por acá, reacciona con el hidrógeno. Y luego esto se carga positivamente. Y acá la parte negativa es atraída por esta forma que se ha convertido ya en una estructura positiva. Y me genera una sal. Entonces ya vamos a ver eso ya a nivel fórmula, a nivel reacciones. Ahora, atención a esto. Las aminas alifáticas son más básicas que las aromáticas. Las aminas alifáticas, esto huele a preguntita. Mire, yo les estoy diciendo el examen ustedes. Las aminas alifáticas tienen mayor carácter básico que las aromáticas. Atención a esto. Las aminas alifáticas tienen mayor, esto K sub B significa constante de basicidad o basicidad. Tienen mayor carácter básico, las alifáticas. En otras palabras, yo le pongo, por ejemplo, metilamina y fenilamina. La metilamina es más básica que la fenilamina. Ahora, hay un puntito, porque aquí estamos hablando de basicidad relativa, que ya se los coloqué en lo de puentes de hidrógeno, pero lo repetimos acá. Esa basicidad. Las primarias son menos básicas que las secundarias y las secundarias mayor que las terciarias. De acuerdo a lo que estoy hablando acá, las secundarias son más básicas y que las primarias y que las terciarias. Ya vamos a ver por aquí. Yo les indiqué que los radicales son grupos donadores de electrones. Entonces esto aumenta aquí aumenta la basicidad de Lewis o según Lewis del nitrógeno. Un grupo. Entonces esta es primaria, esto que estoy señalando acá. Pero luego una secundaria tiene dos radicales. Estos dos
le van a aumentar la basicidad al nitrógeno. Vean ustedes. Y lo que uno esperaría, que las terciarias, como tienen 3 radicales, han aumentado la basicidad, pero ya se los había dicho en la parte de puentes de hidrógeno, que estos grupos son voluminosos y engloban al nitrógeno. Hay algo que sucede que se llama un impedimento estérico, es decir, impedimento de espacio, y no permite que reaccionen. Lo que había ya planteado en los puentes de hidrógeno no permite que estos electrones reaccionen. Por esa razón, las aminas terciarias son menos básicas que las secundarias. Entonces, repitiendo el orden, las primarias, son menos básicas que las secundarias. Y las secundarias son más básicas que las terciarias. Si quisiéramos poner un orden, ¿verdad? Vaya, la secundaria es mayor que las primarias y mayor que las terciarias. Las menos básicas acá, por impedimento estérico, serían las terciarias. Entonces tenemos este orden, atención, vea esto, primaria menor que secundaria, secundaria mayor que terciaria. Y hay una razón lógica. Los grupos R son donadores de electrones, aumentan la basicidad. Si hay 2, pues duplican la basicidad. Y esperaríamos que, como por lógica hablando, que si hay terciarias, 3 grupos, 3 radicales, aumentarían la basicidad. Pero el problema es que los radicales engloban, son moléculas grandes a nivel atómico, hablando a nivel molecular, a nivel atómico, son grandes y engloban aquí al nitrógeno, no le permiten reactividad. Por eso es menos básico las terciarias que las secundarias. Bueno, sigamos. Y aquí tenemos las reacciones para formar aminas. Fíjense bien, para formar aminas primarias, secundarias y terciarias. Entonces partimos de nuestra base. Recuerden que decíamos que las aminas son derivadas del amoníaco. Este es el amoníaco. Lo hacemos reaccionar con un haluro de alquilo. Este grupo CH3, sustituye en este caso a un hidrógeno. Nos va a generar una amina primaria. Y aquí vea, ya les he dicho que por eso no nos vamos a pelear. Y el producto secundario, a mí me interesa el producto orgánico, ¿verdad? Que queda, me dicen algunos, que no se queda. Está bien, ¿verdad? Queda ácido clorhídrico. Más HCl. Entonces, tenemos acá, esta es la metilamina. Es una amina primaria. Pero las aminas primarias pueden ir formando aminas secundarias. Eso es como reaccionan. Con otro grupo, con otro haluro de alquilo, el grupo C2H5 sustituye un hidrógeno. Vean, y tenemos el etilmetilamina. Y así la amina secundaria es formada, o forma, perdón, una amina terciaria al sustituir el halocarburo o haluro de alquilo, al sustituir los hidrógenos. Y así nos va generando aminas primarias, secundarias y terciarias. Yo les puse acá de dónde parten, ¿verdad? Que son derivadas de la amonía. Más un halocarburo o haluro de alquilo me genera una amina primaria. Ya teniendo la amina primaria, con otro halocarburo me genera una secundaria y luego la otra secundaria la secundaria me va a generar con otro halocarburo o haluro de alquilo, me va a generar una amina terciaria. Entonces reaccionan las aminas con halocarburos o haluros de alquilo. Atención a eso. Entonces es una fuente para obtener aminas secundarias, terciarias. Hice esto primero
para que viéramos que decimos que son derivadas del amoníaco. Bien, sigamos. Luego tenemos obtención de amidas. Amidas. Las amidas son los compuestos que presentan el enlace peptídico, habíamos hablado, y siempre parto del amoníaco para que veamos que es una fuente muy importante de esta familia de compuestos. Y lo hacemos reaccionar con cloruro de acilo. ¿Cómo se forma un cloruro de acilo? Está formado cloruro por cloro. Y luego el grupo cetónico y un radical. Entonces decía, los cloruros de acilo está formado por el cloro, el grupo cetónico y un radical. Por ejemplo, este se llama, como tiene 2 carbonos, cloruro de acetilo, cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo, cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Entonces tenemos acá, es decir, como vean ustedes que nos generaría una amida en el sentido de que este grupo, el grupo acetilo, en este caso, sustituye a un hidrógeno. Y me genera la amida respectiva que ya veíamos en los ácidos carboxílicos. Me genera la acetamida o etanamida. Recuerden que los ácidos en reacciones de basicidad nos forman las amidas. Luego, teniendo aquí una amina primaria, la hacemos reaccionar con un cloruro de acilo, que es el mismo, el cloruro de acetilo. El radical o el grupo acetilo va a sustituir a otro hidrógeno y así sucesivamente. Todavía nos queda otro hidrógeno acá. Si le colocamos aquí más otro cloruro de acetilo, nos estaría generando esta otra amida. Entonces, y aquí tenemos la N-metiletanamida. Entonces, esta familia de compuestos de las aminas nos estaría generando una familia muy importante que son las amidas, a partir de cloruros de acilo. Y ahí sigue el ejemplo que les estaba poniendo, la amina secundaria nos estaría generando otra amina sustituida, ¿verdad? La NN-dimetiletanamida. Bien. Hay unas reacciones bien importantes que realizan las aminas con ácido nitroso. Ácido nitroso. El ácido nitroso tiene esta fórmula. Recuerdan ustedes, luego sí, HNO2 y luego sigue el ácido nítrico, HNO3, pero acá vamos a trabajar con el nitroso. Y aquí vamos a hablar sobre por eso es importante las clasificaciones. Por ejemplo, las aminas primarias generan sales de diazonio, tanto alifáticas como aromáticas. Ya vamos a ver cómo se distingue una sal de diazonio. Y las aminas primarias, tanto alifáticas como aromáticas, nos generan o nos forman sales de diazonio. Las aminas secundarias alifáticas van a formarnos compuestos, vean ahí, N-nitroso. Esa palabrita N-nitroso quiere decir que ese grupo nitroso está unido al nitrógeno. Está unido al nitrógeno. Bien. Entonces, primero, aminas primarias van a formarnos sales de diazonio. Las secundarias alifáticas nos generan nitroso compuestos. Y aquí tenemos una amina primaria. Más ácido nitroso. En un medio mero ácido, ¿verdad? Ácido clorhídrico.
Y aquí, como les he indicado, aquí hay, por supuesto, mecanismos de reacción. Y me genera una sal de diazonio. Lo que quiero que me pongamos es esto. Las sales de diazonio es un triple enlace en los nitrógenos. Entonces, atención a eso. ¿Cómo identifico yo a nivel fórmula las sales de diazonio? Triple enlace a niveles nitrógeno. N-nitroso compuestos para Karina, ¿verdad? Que pregunta. Entonces, N-nitroso compuestos. Pero acá en las primarias y alifáticas nos generan una sal de diazonio y esa palabrita diazonio entre los dos nitrógenos por triple enlace. Cloruro de metil diazonio. Aquí va, ¿verdad? Cloruro de metil y aquí los dos nitrógenos unidos por triple diazonio. Entonces, y aquí tenemos productos secundarios que, como yo siempre digo, tengo años de decir que estoy en química orgánica. Yo tengo mis temas a veces, ¿verdad? También, porque algunos alumnos me preguntan, ¿y lo demás qué se hizo? ¿Verdad? Ahí está, les digo yo, ¿verdad? Pero a veces más bien se los pongo para, pero cada quien tiene su tema, ¿verdad? Entonces, generamos las sales de diazonio. Y aquí tengo una amina aromática. Y aquí está en forma de una sal. El ácido nitroso, nitrito de sodio y ácido clorhídrico. Y vean ustedes, este es el mero, Dios guarde ya esta temperatura en la que estamos. Estamos a 0 grados aquí. Imagine la reacción. La reacción. Esta es una mezcla mero cardíaca ustedes. Entonces, se me genera el cloruro de aquí ven, cloruro de bencén diazonio. Vean el diazonio, ¿de dónde lo pongo yo? Por el triple enlace. Y miren aquí especificado a 0 grados centígrados, ¿verdad? Así es que sigamos. Entonces las aminas primarias, aquí esta parte la vamos a plantear de esta manera. Tanto alifáticas como aromáticas me generan sales de diazonio. Hoy vamos a las aminas alifáticas secundarias. Ahí me preguntó la compañera, producen nitroso compuestos. Entonces siempre con ácido nitroso, la amina secundaria, aquí está el grupo, el ion nitrosonio o nitroso. Como podemos ver, ¿verdad? Forma puente y vean acá. El grupo nitroso es la unión nitrógeno-oxígeno por doble enlace. Nitrógeno-oxígeno por doble enlace. Siempre están los dos nitrógenos, pero ahora en las sales de diazonio era triple enlace. Pero acá en las nitroso compuestos doble enlace. Y una palabrita que quiero decir también esto de la nomenclatura. ¿Por qué ponemos nitroso? Porque este grupo nitroso se une al nitrógeno. Eso es lo que queremos o especifican los químicos en esta cuestión. Que el grupo nitroso está unido acá al nitrógeno. Entonces acá tenemos el compuesto generado y cómo los identificamos. Nitroso por la unión nitrógeno-oxígeno por doble enlace. Y valga acá entre nitrógeno y nitrógeno enlace sencillo. Y ahí hay un ejemplo específico, ¿verdad? De dimetilamina más ácido nitroso y me genera N-nitroso dimetilamina. Entonces acá lo que quiero que veamos es aminas primarias, alifáticas y aromáticas, sales de diazonio. Por de pronto estamos a aminas secundarias, me generan nitroso, alifáticas, me generan nitroso, N-nitroso aminas. Y luego tengo esta alifática secundaria que también me genera
un compuesto N-nitroso. Fíjate cómo es la nomenclatura. N-nitroso. Decimos N porque está aquí unido el nitroso al nitrógeno. N-metil porque el metil está unido al nitrógeno. Metilanilina. Entonces sería también. Óigame bien lo que estoy planteándoles. Me interesa eso, una primaria de los dos tipos, alifática y aromática, sales de diazonio. Las secundarias alifáticas y aromáticas, compuestos nitrosos. Y vean la temperaturita, vean la que se realiza. O sea, en temperaturas frías. Ahora vamos, aquí está, las aromáticas producen paranitrosos compuestos. Hoy vamos a las aminas terciarias. Generan azocompuestos, aromáticas, y las alifáticas terciarias es una mezcla de productos de descomposición. Entonces, las aminas aromáticas terciarias, azocompuestos. Aquí como que hay tres preguntitas para exámenes, sencillas, ¿verdad? Primarias, sales de diazonio. Secundarias, nitroso compuesto. Y aromáticas terciarias, azocompuestos. Solo aquí las alifáticas nos están haciendo, aquí se salen de la regla y nos generan una mezcla de productos. Aquí tenemos esta amina terciaria, una trifenilamina. Nombre mero bonito, rebuscado. Entonces, terciaria más ácido nitroso. Y atención a esto, miren. Estos compuestos azo los caracteriza el doble enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Entonces se llama difenil y esta parte azobenceno. Ve como qué bonito el nombre de este, ¿verdad? Difenil, azo, el doble enlace entre nitrógeno y nitrógeno, benceno. Difenilazo, benceno. Pero para hablar mejor, difenil, azo, doble enlace, benceno. Entonces que ya aprendimos alguna cosa. Yo por lo menos me acabo de aprender esto, me acabo de acordar. Decíamos las sales de diazonio entre nitrógeno y nitrógeno, triple enlace. Los nitrosos compuestos entre nitrógeno y nitrógeno, enlace sencillo, pero nitrógeno-oxígeno va con doble enlace. Y los azos, nitrógeno y nitrógeno va con triple enlace. Que no les quepa duda que por ahí anda rondando algunas preguntas. Es el que dijo, por ahí andan algunas preguntas, cabal ustedes. Y ahí tenemos esta amina terciaria alifáticas. ¿Vieron ustedes? Tenemos nitrógeno como producto más una mezcla de compuestos. Lo vamos a poner así de esta manera, que en las aminas alifáticas terciarios más ácido nitroso me da nitrógeno más una mezcla de compuestos. Está bonito esto para un examencito. Bueno, pero me recuerdo de que ustedes son estudiantes de medicina. Ah, vaya, sí. Vaya, mire, sales de diazonio, triple enlace. Aquí estoy ahí aquí está, triple enlace. Entre nitrógeno y nitrógeno. Aquí está, miren, en las aromáticas. Triple enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Las secundarias, vean, nitrógeno y nitrógeno, enlace sencillo. Y nitrógeno-oxígeno, doble enlace. Tenía que ser así. Si no nos está formando sal el oxígeno o algún otro compuesto. Lo mismo también acá. Dobles enlaces. Entre nitrógeno-oxígeno, pero entre nitrógeno y nitrógeno, enlace sencillo. Y luego tenemos, aquí estaba, la aromática doble enlace entre nitrógeno-oxígeno y entre nitrógeno y nitrógeno, enlace sencillo.
Y los azocompuestos terciarias, doble enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Bien. Vamos a ver cómo preparamos ahí las aminas, cómo nos echamos un cóctel de aminas, ¿verdad? Un coctelazo de aminas, ustedes, rico, ¿verdad? Para el estómago. Como yo acabo de ver que son básicas, ¿verdad? Como entonces tal vez el estómago ahí hiperácido que tengo, tal vez me ayuden en algo, ¿verdad? Bien, atención a esto. Hay una reacción que veíamos al principio de nuestra asignatura, preciosa la química orgánica. Esta materia, yo hablo mucho, ustedes me gusta la química orgánica, aunque yo realmente mi respeto a la gente que domina esta materia, ¿verdad? Pero es bien importante. Habíamos hablado de dos términos, oxidación y reducción. Habíamos hablado, pero me interesa en este momento, la reducción es ganancia de hidrógeno. Entonces, la reacción típica para preparar aminas, para obtener aminas, es la reducción. Reducción, viéndola como pérdida de oxígeno y ganancia de hidrógenos. ¿Cómo así? Yo tengo este nitrocompuesto, nitrocompuesto, y como ven ustedes aquí tiene oxígenos, y para obtener una amina yo necesito que no estén oxígeno. Entonces busco una fuente generadora de hidrógenos, y nada más ni nada menos que los metales son buena fuente de obtener hidrógeno. Por ejemplo, aquí un metal como el estaño, en presencia de ácido clorhídrico, por ejemplo, los tengo para una reacción, necesito que me generen. O sea que esa mezcla que yo tengo acá, estaño, ácido clorhídrico, me interesa que me dé hidrógeno. Entonces esos hidrógenos los necesito acá para reducir este nitrógeno. Entonces, por ejemplo, vaya, en el laboratorio en química general hicimos magnesio con ácido clorhídrico en un tubito de ensayo y me dio un burbujeo y eso me proporcionaba hidrógeno. Hidrógeno aquí. Bien, este es el producto, hidrógeno. Entonces aquí se da la reacción de reducción. Se pierde el oxígeno, el nitrógeno y gana hidrógeno. Entonces yo tengo acá este nitrocompuesto y le genero la fuente de hidrógenos, que es un metal en presencia de un ácido, y me genera la metilamina. Tengo acá este nitroso compuesto aromático y me genera la anilina o fenilamina. Entonces vean ustedes, necesito reducir estos grupos. Este nitrógeno, que pierda los oxígenos y que gane hidrógeno. Y tengo otras reacciones como la reducción de nitrilos o cianuros. Los nitrilos y cianuros están por triple enlace, unidos carbono-nitrógeno. Y aquí hay otro tipo de agentes reductores que veíamos, que hemos visto. Por ejemplo, acá el hidruro de litio de aluminio en presencia de éter. Y luego una medio ácido, un agua acidulada. En primera parte del proceso va hidruro de litio de aluminio en éter, luego una acidulación para que me reduzca, y aquí es una buena reducción, que me reduzca el carbono y que me reduzca el nitrógeno. Y vean, por cierto, a propósito de hidruro de litio y aluminio, aquí aparece remarcado, dijéramos, el hidrógeno o coloreado, que es lo que necesito aquí para reducir completamente esta molécula.
Por eso aquí hay 2 pasos para que la reduzca completamente y tengo la amina respectiva. Y aquí tenemos pues otros ejemplos, también con hidrógeno. Se puede dar la reducción, que el carbono y el nitrógeno gane hidrógeno y en el medio que ya habíamos puesto una acidulación o una mezcla como segunda parte de un ácido inorgánico en agua. Y luego tenemos otra reacción, la obtención de aminas a partir de la amonólisis, a partir de halocarburos que ya lo vimos al principio. Entonces, estimados compañeros alumnos, con esto estaríamos concluyendo este tema de aminas. A las 8:20 vamos a tener el corto de esta parte de aminas, pero va a ser más que todo de la primera parte de aminas que vimos, de clasificarlas y todo eso. ¿Qué tenemos pendiente con ustedes? Hoy en la tarde nos vemos a la 1. Traten de venirse antes de que llueva. Ya tenemos nosotros ubicadas los horarios de lluvia. Luego lo otro para hoy, para el jueves a las 7 y a las 9 los esperamos en la práctica que ya les colocamos, práctica 5. El licenciado les ha puesto que lean ahí, ¿verdad? Porque se les hacen preguntas y deben de saber qué es lo que van a venir a hacer. Y el viernes tendríamos un repaso de lo que hemos considerado de los grupos funcionales. Entonces, la próxima semana tenemos los segundos parciales, desde ya les hago ver. Y eso vamos a incluir desde alcoholes hasta este tema de aminas. Así es que quedaríamos por de pronto de terminamos acá. Y nos estaríamos viendo primeramente Dios hoy en la tarde. Así es que pasemos un buen día, saludos en casa. Que Dios bendiga nuestras casas. Gracias a Dios porque tenemos una casa. Así es que pasemos buen día. Gracias, Lick. Feliz día. Sí, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Liz. Buen día. Bueno,